tardes, buenas noches, buenos días, muy buenas todos. Espero que estén bienvenidos. Hace días que no nos veíamos, hace días que no conversábamos y compartíamos. Aunque los miércoles y jueves por la noche tenemos el programa y como quiera hay una comunicación mutua que es importante para nuestra tertulia, para nuestro caminar. Vamos a conversar de qué, pues vamos a conversar de lo que hemos conversado en semanas anteriores sobre los santos padres. Vamos a ver cómo pasamos. Vamos a hacer un pequeño repaso tomado de un libro que muchos de ustedes conocen o que deberían de conocer. ¿Sabías qué? En la parte correspondiente a padres nos habla de lo siguiente. Padres, papas, etcétera. Vamos a ver. Vamos a ver. Padres griegos. Los padres en la iglesia son pastores, o sea, la patrología y la patrística son dos ramas de la teología de la historia de la iglesia y de la historia del pensamiento religioso que se han venido usando desde los primeros 4 siglos. Los primeros 4 siglos son de un salpafuera, como diríamos vulgarmente. Es el momento en el que la iglesia, la comunidad, empieza a reunirse, empieza a formar comunidad, empieza a formar asamblea y que proceden en la inmensa mayoría del judaísmo, por una razón muy sencilla. Jesús era judío, la Virgen era judía, los apóstoles eran judíos, el único que era medio judío era Pablo, que nace fuera de las fronteras de Israel, aunque pertenece a una familia judía. Lucas es mitad judío, mitad griego. No se sabe si era el griego, era chipriota, pero no era judío ni romano completamente. Entonces ya en el siglo I, siglo II, siglo III, son los siglos, sobre todo los siglos II y III, de grandes persecuciones en la iglesia. Pero también son grandes momentos, es uno de los momentos de no solamente de persecuciones, sino sobre todo de consolidar la iglesia, de consolidar la asamblea. Así va a ser, por eso cuando llega el año 313 hay una consolidación, hay un cuerpo litúrgico, un cuerpo pensante, un cuerpo bíblico que hacen posible la difusión del Evangelio, la difusión de la buena nueva de Jesús de Nazaret. Pero son siglos II y III, sobre todo hay tres grandes perseguidores de la iglesia. Decio, emperador Decio, que es el primero que se da cuenta de que si se les deja a esos supuestos judíos, a esos supuestos seguidores del pescador, a esos supuestos seguidores del camino, que son los nombres que les daban a los cristianos, se les deja, ellos van a traer una nueva versión del mundo religioso y el primero que va a caer va a ser Roma. Entonces les ataca duramente. Y los grandes mártires son en tiempos precisamente de Nerón y de Decio, de Nerón y de Domiciano. Son los 3 grandes masacradores sé que existe la palabra masacrar, sí existe, pero bueno, de los cristianos, de los seguidores de Jesús. Pero a su vez es el momento culminante del martirio, es cuando se acuña la frase esa famosa, sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Empieza a consolidarse. Y entonces, ¿dónde se van? ¿En qué sitio ellos toman fuerza? Toman fuerza fundamentalmente en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura va a ser el aglutinante de la fe cristiana. Y eso va a dar también el paso a pensadores cristianos. Pensadores que pensemos eso que los primeros 12 apóstoles, los primeros 72 apóstoles, porque hay una confusión. Muchas veces pensamos eran 12 apóstoles, pero no eran tales 12 solamente, eran 72. ¿Por qué sabemos que eran 72? Porque Jesús manda a 72 de 2 en 2 a predicar la buena nueva. Quiere decir que ya hay un núcleo primero de 72 seguidores de Jesús que se fundamentan en la Escritura. El fundamento de ellos es la Sagrada Escritura. ¿Cómo se va a aplicar en el Nuevo Testamento, vamos a llamar así, el Antiguo Testamento? ¿Cómo se conjuga, cómo se hace y demás? Entonces, por eso es Sagrada Escritura. Pero va ampliándose la asamblea y empiezan a entrar algunos que eran romanos, griegos, medos, persos, elamitas, del Ponto. La lista de los primeros pueblos cristianos nos la da el libro de los Hechos de los Apóstoles y ahí ya empezamos a ver la diversidad y la riqueza
Entonces, en siglo I, siglo II, siglo II y tercero de grandes martirios, de grandes mártires. Pero ya el tercero y el cuarto van a ser de grande consolidación y de paz dentro de lo que cabe. Es el momento en que en el 313, siglo IV, comienzo del siglo IV, se legaliza el cristianismo y ya al menos no hay tantas persecuciones. Sigue habiendo persecuciones. Persecuciones contra el cristianismo las hay hasta el día de hoy. Hemos visto hace un par de años, 3 años, los del ejército islámico que ha asesinado a cristianos por el mero hecho de ser cristianos. Aquí en la parroquia donde estamos, bueno, ahora no estamos en esa parroquia, la parroquia de San Columba y de Guardian Angels, está pasando el verano un sacerdote nigeriano. Vivían 3 en su parroquia, en Nigeria. Y llegó el grupo terrorista Boko Haram, musulmán radical, y mató a un sacerdote. A otro lo andan buscando, exigiendo un rescate, lo tienen preso y andan buscando de quién va a pagar el rescate por él. Y el tercero se escapó, que es el padre Paul, que está con nosotros pasando este mes de verano, desintoxicándose un poco el pobre. O sea, todavía hoy en día hay persecuciones. Pero también hay hoy en día una defensa de la fe. Una defensa de la fe que no basta simplemente con decir hay que portarse bien, hay que aceptar el mandamiento del Evangelio, hay que partir del hecho de que podemos ser mártires, no. Hay que consolidar la fe con hechos y con pensamientos o con cosas. Y así, por ejemplo, miren, la cuarta fórmula de la celebración de la Santa Misa está tomada de una fórmula que hizo San Justino, siglo II, del siglo II, siglo III, que hizo para la defensa de la fe y el ánimo religioso es el que, por ejemplo, San Justino da la sorpresa, vamos a llamarle así, de la definición del cristiano. El cristiano es como la semilla, el cristianismo es la semilla del verbo. Y Dios lo ha sembrado en los cristianos, pero también han salido semillas que han caído Dios sabe dónde. De personas que no pertenecían a la iglesia, personas que no pertenecían al mundo romano, que no pertenecían al mundo judío, que no pertenecían al mundo griego, que no pertenecían al mundo del Ponto, de Arabia y demás. O sea, las semillas del verbo Dios va. Y que podremos decir, las semillas del verbo es como, tenemos las aspirinas genéricas y las aspirinas de marca. Uno puede tomar una Tylenol o puede tomar una Bayer, una aspirina Bayer o cualquier, pero también hay genéricas. Por ejemplo, yo estoy tomando unas pastillas que me dejan medio achocado por las mañanas, la primera media hora tengo que estar cerca de una cama porque si no me achueca, me caigo, que tienen un componente común con otras que son genéricas. Si yo tuviera que pagar las pastillas me costarían $1000 y pico. Como es genérico, me cuestan pues los $3 que pague del deducible y demás. Es la misma pastilla, pero los mismos cristianos. Cristianos anónimos, cristianos, y eso lo desarrolló San Justino en los 4 primeros siglos. Ya el cuarto, a partir del siglo IV, desde 313, ya la persecución y entonces la producción teológica va a ir aumentando, va a ir saliendo hacia adelante. Persecución de creación teológica estas personas tienen una serie de características muy peculiares. Dice, los padres de la iglesia son pastores y escritores, generalmente obispos, no siempre pastores y escritores. Aquí hay una combinación muy importante y muy interesante. No son simplemente elucubradores de teología. Hay personas que están en su despacho, tienen una gran biblioteca, tienen una buena colección de internet, tienen un círculo de amigos intelectuales y van creando. No, eran pastores y escritores. Por eso, miren, muchas veces hay que desconfiar un poco de aquellos que empiezan a dar dogmas de fe y decir ciertas cosas cuando no corresponden con una experiencia pastoral. Dice el refrán nuestro, a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que alabar a Dios, pero también hay que predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio exige lectura y exige meditación, y exige reflexión, y exige investigación, y exige compartir con otros. Por eso son pastores y escritores. Pongan en entredicho a aquella persona que simplemente
elucubra y da doctrina, pero no tiene ninguna experiencia pastoral. Y viceversa también. Aquella persona que solamente hace pastoral, pero no lee un libro, no publica sus reflexiones, no enseña el catecismo a sus feligreses. Y luego pensemos una cosa muy importante. El catecismo no es las 4 cosas de preguntas y respuestas. Es la síntesis, el catecismo genuino, es la síntesis de la doctrina cristiana. Se desarrollan los catecismos al principio del cristianismo, sobre todo ahí se da un fenómeno muy importante. Empiezan a entrar, no todo el mundo sabía leer y escribir, todo el mundo sabía cantar, todo el mundo sabía rezar, todo el mundo sabía consolar a los demás, pero había que ir acoplándose poco a poco y conociendo, y así es el sacramento que más se utiliza después del bautismo, va a ser el sacramento de la reconciliación. Pero ¿qué pasa? Que los sacerdotes eran muchos de ellos ignorantes, no sabían leer y escribir, era lo que daba la época. Ahora nos cuesta creer eso, pero un sacerdote yo lo cuento por mis estudios, yo tardé, desde que empecé mis estudios sacerdotales hasta que me ordené sacerdote, fueron casi 12 años. ¿Qué carrera universitaria dura 12 años? Entonces, sí, y todavía hoy en día uno tiene que estar comprando libros, leyendo. Gracias a Dios existe el Internet y se puede comunicar no tener acceso a libros y demás. Por eso, entonces, se iban creando listas de catecismo, listas de qué es lo que había que saber, qué es lo que había que rechazar. Entonces, el catecismo grande va a ser el Concilio de Trento, va a elaborar el catecismo del Concilio de Trento, un mamotreto de libro inmenso, pero es eso. Seguían los santos, los padres de la Iglesia, aquel refrán, scripta manet, lo escrito permanece. Las palabras se las lleva el viento, lo escrito permanece. Entonces están los catecismos. Los catecismos que vienen siendo la síntesis de muchos de estos santos. Entonces ahí es donde hay que combinar santidad con oración y con investigación del Evangelio y de la palabra de Dios. Hombres de Iglesia de los primeros siglos, enseñanza de sentido colectivo, son considerados por la Iglesia como fundamento indispensable de la doctrina ortodoxa cristiana. Por eso entonces vamos a tener ya en la Iglesia 2 fuentes de investigación, 2 fuentes de santidad, 2 fuentes importantes de reflexión. Una es la Sagrada Escritura, de la cual nosotros los hispanos, podemos hablar, yo cada cual habla de la feria como le va en ella, nosotros los cristianos, los católicos, somos unos ignorantes, auténticos ignorantes, y hasta prácticamente el siglo XXI, final 1962, 1965, hasta prácticamente hasta esa época, la Biblia era algo prohibido, algo insólito. Bueno, pues es el fundamento de la fe, la parte intelectual, la parte de Dios que nos habla, la Sagrada Escritura. Y obligación, tendría que ser obligación del cristiano, saber, al menos manejar del lector, la Sagrada Escritura, los 73 libros. No sabemos, nos aprendemos las listas de los cantantes, las listas de los actores de cine, de las actrices, los escándalos, los jugadores de pelota, los drogadictos, etc. Pero no conocemos los 73 libros de la palabra de Dios. 73 libros que son... ayer precisamente me llegó el penúltimo libro, porque he tenido que salir de casi 3.000 libros de mi biblioteca porque no tenía sitio donde colocarlos, pero no estaré comprando libros hasta el día que me lleven al cementerio. Así que, entonces, la Sagrada Escritura, leerla. Y la Sagrada Escritura, la reflexión de la Sagrada Escritura es el catecismo, que decimos la puesta en práctica. Entonces, y eso va a ser un complemento de la Sagrada Escritura, va a ser el catecismo de la Iglesia, va a ser la doctrina de la Iglesia, va a ser hoy en día que tenemos acceso a una serie de medios de comunicación, a una serie de investigaciones y demás, va a ser el complemento. Ambas cosas, por eso muchas veces el Santo Padre, el Papa, escribe una encíclica, que cuando escribe una encíclica no la escribe él solo. Por ejemplo, el Laudato Si sobre el tema del medio ambiente. ¿Qué es lo que hacen los papas? Como lo mismo hacen los presidentes, los directores de departamentos de las universidades, los directores de escuelas. Van a tratar un tema
buscan los expertos más importantes de los cuales tienen acceso. Y les dice, esto es el tema que yo quiero tratar en este documento. Entonces, los expertos en ecología, los expertos en contaminación, los expertos en lo que sea, se reúnen, dan un borrador, muchas veces ya el Papa les ha dado un esquema previo sobre ese tema, ellos trabajan, el Papa se reúne varias veces con ellos, al final se hace un equipo de redacción y lo redactan, pero cuando lo presenta el Papa ya no es el padre fulano de tal que participó en la investigación, es el Papa, es la doctrina oficial de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia. Eso no lo leemos. Dígame una cosa, y ahora no podemos decir que no tenemos acceso, que no tenemos dinero para comprar el libro. Si no hace falta comprarlo. Tenemos el Internet. El Internet que habría que darle el premio Nobel de todo. Nos ha abierto las puertas al conocimiento de una forma increíble. ¿Y saben a qué es debido? A una pandemia parecida a la que estamos viviendo en estos días. En la investigación, la búsqueda. En el fondo, miren, en el fondo es el eterno problema del ser humano, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de Dios, la búsqueda de la paz, la búsqueda de la satisfacción de verse cumplido como seres humanos y demás. Cada cual nos va a llevar, nos va a indicar qué es lo que va a ser importante para él y cuáles son las líneas de pensamiento que se quieren organizar y demás. Y ahí es donde radica la cosa. Entonces, Sagrada Escritura tenemos que aprenderla, tenemos que conocerla, tenemos que leerla, tenemos que manejarla. Cuando rezamos hablamos con Dios, cuando leemos su palabra, Dios habla con nosotros. Pero también la teología, el pensamiento de la Iglesia, el pensamiento, cómo conjuntar, cómo convalidar, vamos a llamarle así, o cómo complementar la Escritura con la enseñanza de las ciencias comunes y demás. Y esos son los que han sido los santos padres. Los santos padres que han hecho pues un montón de aportaciones y demás, y que, como les digo, estamos viviendo muchas veces de rentas, de las rentas que estos santos varones, y hay incluso mujeres. El Papa Pablo VI incluyó por primera vez a Santa Catalina de Siena y a Santa Teresa de Jesús. Después el Papa Juan Pablo II incluyó a Santa Teresita del Niño Jesús, que simplemente escribió un libro, La historia del alma. Pero el Papa consideró que tenía valores suficientes para acercarnos a Dios, porque miren, a Dios lo adoramos, lo veneramos, lo respetamos en una catedral, la Catedral de San Patricio, por ejemplo, o la capilla del barrio del Jurutungo Viejo. Son lugares de encuentro con Dios. Pero también hay que buscar en un sitio de nuestro, buscar el pensamiento grande en la catedral y el pensamiento pequeño en la reflexión que nos hace el párroco, nos hace el sacerdote, porque es siempre palabra de Dios. Y hay que conocer la palabra de Dios en todas sus formas de vida y por haber. Los primeros siglos tienen una serie de criterios para elegir a quienes van a ser. Los 4 primeros principales criterios para ser mencionado como padres de la Iglesia son antigüedad, o sea, que abarquen los 5 primeros siglos. Se alargan un poquito más hasta el siglo VII, siglo VIII. O sea, aquellos que se encontraron con una cosa muy sencilla, muy complicada también. La Iglesia estaba por construirse. Pensemos que la construcción de la Iglesia era una construcción de aficionados, por así decirlo, y se iban haciendo sobre la marcha. Pero llega un momento en que tienen que decir, no, espérese un momentito, aquí hay que reflexionar más seriamente. Entonces, en Oriente, cuando digo Oriente, digo Israel, Siria, Líbano, Mesopotamia, Turquía, Kuwait, Irak, Saudi Arabia, Grecia. Ese es el Oriente cristiano. Hay que una forma de conocer. Y la otra forma, en el cual en ese Oriente cristiano se reflexiona sobre el Espíritu de Dios, la fe cristiana como contemplación del misterio de Dios en nuestra vida.
Es el sentido, y el sacerdote está aparte, como Dios está aparte de nosotros. No se nos vela, pero está aparte. Y por eso si vemos en las iglesias ortodoxas, hay una cosa es el altar, está detrás de una pared, el iconostasio se llama esa pared, y el sacerdote está celebrando misa no de cara al pueblo, sino separado del pueblo, porque Dios está separado de su pueblo. Fuera estamos escuchando, estamos viviendo, y toda la liturgia es de pie y toda la liturgia es cantada. Entonces Dios se manifiesta en una gran nube. Por eso, si alguno ha ido a Tierra Santa o ha ido a Grecia o ha ido a países ortodoxos, saben que las iglesias, el techo tiene como forma de cebolla. Es como el universo entero. El universo con las nubes, con el humo, se recrea eso. Es a Dios que lo contemplamos, es contemplar el misterio de Dios. Sin embargo, el cristianismo occidental, el cristianismo católico, vamos a llamarlo así, hay que también esa dimensión, pero también una dimensión humana, la dimensión antropológica. A Dios se le reconoce en el prójimo, en el hermano, en el que sufre, en el que llora, en el que, por eso, el Papa Francisco, cuando fue a Río de Janeiro, hace unos 10 años más o menos, dijo en una de las alocuciones que tuvo para los jóvenes, le dijo, miren, resumen de la vida cristiana es muy sencillo. No se van a leer de un cantazo la Biblia, aprenderse la Biblia de un cantazo, no. Léanse y apréndanse y mediten y trabajen según el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Esa es la solución de... Entonces, inmediatamente, bueno, volvimos al hotel, todo, desde el primer periodista hasta el último mono, buscamos el capítulo 25 de San Mateo. ¿Qué es lo que dice el capítulo 25 de San Mateo para que el Papa Francisco nos diga qué es lo importante para alabar a Dios? Y es muy sencillo, hay 3 parábolas. La primera parábola, la parábola de los talentos, un individuo que tenía grandes fortunas, que se va a ir a un país lejano y que llama a sus criados para que le mantengan el negocio. A cada cual le dio según su capacidad. No nos dio a todos igual, como no nos ha dado a nosotros igual. Entonces, los talentos es, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Cuando volvió, le dio 5, a ver, ¿dónde está mi business? ¿Dónde están mis billetitos? Entonces, toma, tú me diste 5, negocié, conseguí otros 5. Ah, chévere, perfecto, no hay problema. Has sido fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. Toma estas 5 ciudades más para que las administres. Chévere. Llegó el de 2. Al de 2 no le pidió 5, ni le pidió 1. Le pidió qué había hecho con 2. Como nos pide a cada uno de nosotros, ¿qué hacemos con 2? ¿Qué hacemos con 1? ¿Qué hacemos con 5? Toma, te hiciste 2, toma, aquí tienes los 2. Y he logrado, pues mira, casi otros 2. Ah, chévere. Entonces llegó el de 1. Ah, yo sé que tú recoges donde no sembraste, que tú eres bien duro, que te engañes, etc. Y te tuve miedo. Y toma, cogí el talento. El talento era una moneda que valía casi $1.000.000. Las monedas más caras que había, más preciadas eran. Toma, tú me diste una, toma. Entonces, pero acá, canto zángano. Al menos haber metido en el banco para que te hubiera dado intereses. Haber hecho algo. No quedarse sin hacer absolutamente nada. Entonces, lárgate de aquí, denle a que tiene 5, porque sabe que tiene 5 y ha sabido administrar, ha sabido hacer las cosas. Los talentos. ¿Qué hacemos nosotros con la vida? ¿Qué hacemos nosotros con la existencia? ¿Qué hacemos? Ah, es que tengo vergüenza, es que tengo no sé qué, es que tengo... Entonces, la segunda parábola, 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 estúpidas. Había la costumbre de cuando había el banquete de bodas, primero era la ceremonia en las sinagogas, se hacía todo con toda solemnidad, con flores, con gritos, con cosas. Todavía no rompían la copa. Ustedes saben que desde la destrucción de Jerusalén en el año 70, toda familia judía que se preste un poco, que sea devota y religiosa, cuando hay una boda, rompen una copa. ¿Por qué? Porque es una tradición ya judía, todos los grupos judíos. Porque no puede haber fiesta y alegría en un hogar mientras Jerusalén se destruya, ha sido destruida. Bueno, entonces después se van de velata y con velata, va a haber el banquete.
Era una familia de mucho, de mucho business, de mucho billete. Entonces las casaderas, las que estaban buscando buen novio, pues salían con lámparas al encuentro, salían a ver. Y había 5 que sabían que iba a tardar, se llevaron su aceite, se llevaron su refill, se llevaron su repuesto. Y las otras pensaban, lo único que pensaban eran las musarañas, estaban pensando en la fiesta, en tremenda fiesta vamos a montar, con todo, él viene el novio, viene con los novios, vienen los amigos, aquí hay carne para cortar y para comer. Pero el aceite como que, oye, no me das un chispito de aceite, un poquito de aceite para poder mantener la noche y demás. No, mi hijita, lo sentimos. Vayan a la tienda, todavía no ha llegado, si le da tiempo, vayan a la tienda, compren el aceite a las 6, a las 8 de la noche, a la medianoche. Pero bueno, eh, y claro, van, y mientras va, llega el esposo, o sea, no se han dado cuenta. Y fíjense que todo tiene una sabiduría. Aceite. El aceite es, el aceite en la cultura mediterránea, es el símbolo de la sabiduría. ¿Por qué? Hay una tradición en la mitología griega que lucharon el dios Poseidón y la diosa Atenea para hacerse dueños de Atenas, de la ciudad de Atenas, de la capital de Grecia. Entonces, Poseidón regaló la guerra. Atenea regaló un ramo de olivo con aceitunas y un búho. El búho es el animal en la cultura occidental, el animal de la sabiduría. Está siempre buscando la luz, está siempre buscando. Yo tuve un pasme como aquel que dice en China en una ocasión que me vieron comprar un búho de madera. Todavía lo tengo por ahí. Y si alguien me quiere regalar algo, un buguito no, nunca viene mal, siempre es la sabiduría. Entonces me dijeron que para ellos es el símbolo de la maldición, símbolo de la mala suerte. Porque está siempre pendiente de donde estamos, aquí estamos haciendo. Pero bueno, en la cultura mediterránea, en la cultura semita, el aceite es símbolo de luz, es símbolo de sabiduría, es símbolo de paz. Cuando se está herido, nos acuerdan de la parábola del buen samaritano, con que le cura las heridas con aceite y vino. El aceite es lo que unge y lo que ilumina. Por eso, 10 vírgenes, 5 que no les importa iluminar el caminar de las tinieblas, 5 que la luz. ¿Para qué? Para ver al prójimo. Pero el prójimo es muy característico, pues la última parábola es el juicio final. El Señor va a llegar y vengan, pónganse aquí, vamos a juzgar. A ver, vengan, usted, vengan para este lado que se han salvado. Hemos salvado si nosotros no íbamos ni a la iglesia. Sí, pero tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve enfermo y me visitaron, en la cárcel me fueron a ver, enfermo y me curaron. Fui forastero. A mí cuando yo siempre la palabra forastero me ha sonado a películas del oeste, a películas del western y demás, el forastero llega. Bueno, traducciones medio zánganas, pero bueno, fui emigrante, eso sí lo entendemos. Fui indocumentado, eso sí lo entendemos. Fui de color de piel distinta, eso sí lo entendemos. Sin embargo, lo acogimos. Lo cogimos al que tenía hambre, al que tenía sed, al que estaba desnudo, al que era enfermo, al que era desconocido, que no sabía ni dónde venía ni dónde iba. Ah, pero sí, tú lo hiciste, esto es mis hermanos más pequeños. ¿Con quién se cree que vamos a hacer las cosas? ¿Va a mandar Dios un emisario a decir, tú te bautizas o no te bautizas? ¿Tú perteneces a esta religión, a otra religión? No. Entonces ese es el Evangelio, el capítulo, y léanlo, y yo les recomiendo que se pueden leer la Biblia entera 3 veces o 4 veces, pero tomen una reflexión que les cambie la vida. La reflexión del capítulo 25 de San Mateo es importante. Pues bien, ¿qué es lo que hicieron estos santos padres? Pues con la virtud, aplicar, tener la sabiduría para reconocer los talentos que Dios nos ha dado y estar pendientes de dónde estamos entrando, dónde estamos iluminando.
¿Por qué es eso? ¿Cuál fue la misión de las 10 vírgenes? Iluminar. ¿Cuál es la misión de...? Porque ustedes se han dado cuenta de por qué cuando hay un bautizo se le embadurna a un niño o a una niña al bautizado con aceite. Se está dando la sabiduría de Dios. Y se está dando el agua. En el desierto, sin agua no hay vida. Es la vida del hombre, la vida de los seres vivientes. Entonces, hay estos santos padres que nos están diciendo, primeros 4 siglos, que son cuando se forma la, la, la iglesia. El núcleo fundamental de la iglesia se elabora en los 4 primeros siglos. ¿Quiénes son los que van poniendo? Cuando vemos una casa, un edificio grande, una casa está basada en unos cimientos. Esos cimientos son la palabra de Dios. Esos cimientos son el deglutir, el de preparar la palabra de Dios con las palabras de los hombres y las mujeres del siglo I, del siglo II, del siglo III, del siglo IV. Como es obligación nuestra ahora preparar, asimilar la palabra de Dios y utilizarla para la construcción de los reinos, para la construcción de la iglesia, para la construcción. ¿Qué es lo que tiene que tener como elemento fundamental el reino, la construcción del reino? La palabra de Dios, el servicio al prójimo, la búsqueda de la verdad. ¿Quién nos enseña esa verdad? Ese prójimo es los santos padres, aquellos que con su reflexión desde el primer momento lo hicieron. O sea, hoy en día podemos enviar un fax o un email, ahora mismo mejor me lo ponen. Estamos en Nueva York, emitiendo en Nueva York. Tenemos el medio de comunicación. Ahora, lo importante no es tener el medio de comunicación, sino el contenido de la comunicación. Y ese contenido tiene que ser ortodoxo. La palabra ortodoxo significa recta doctrina. Y por eso la importancia de conocer la palabra de Dios y conocer las reflexiones sobre la palabra de Dios. Miren, los sacerdotes tenemos que rezar todos los días el oficio divino. Este es el libro que se llama del oficio divino. Todos los días tenemos que rezar. Al comienzo de la mañana, el oficio de lectura, era lo que se llamaba antes las maitines. Ya a las 9, 8:30, 9 de la mañana, los laudes, las alabanzas. Durante el día la hora intermedia, tercia, sexta, nona, cualquiera de ellas. Y luego al atardecer, las vísperas. Y cuando vamos a la cama, las completas. ¿En qué es lo que se reza? Se rezan 3 salmos o un salmo grande dividido en tres esquemas, en tres pedazos. Una oración, una lectura de la palabra de Dios o de la palabra de uno de los santos padres, de los apóstoles y demás. El día de hoy me refiero, o ayer, sé que en estos días estábamos en una carta de Timoteo. Entonces, documentos de la Iglesia que pueden llevarnos a la reflexión. Es ese estar continuo leyendo, meditando, acercándonos a Dios a través de su palabra y a través de la palabra de aquellos que han sido, pues, santos, vamos a llamarlo así. Antigüedad, ortodoxia, porque también en el siglo I tuvimos la predicación del Evangelio, pero ya para el siglo final del siglo I hay las primeras herejías. Una de ellas que va a durar hasta prácticamente nuestros días, que es la herejía del gnosticismo, de la gnosis, del pensamiento correcto, supuestamente. O sea, hay peligros entonces hay antigüedad, ortodoxia significa la palabra recta doctrina. La iglesia cristiana ortodoxa en Grecia, va a tener la sede grande. Era la primera iglesia, se dividió en 2 partes, pero en 2 partes amistosas. La primera iglesia, los que predicaban y tenían su sede en Bizancio. Bizancio era una capital, la capital del Medio Oriente más importante en el tiempo del Imperio Romano. Constantino el Grande la conquista, la vence, y le cambia el nombre a Bizancio y le pone el nombre de Constantinopla. Y Constantinopla va a durar hasta el 1453, en que los turcos la toman y le ponen el nombre de Estambul. Pero es la misma. Entonces, ellos son cristianos ortodoxos.
porque ante diversos grupos culturales, ante los rusos, los ucranianos, los búlgaros, los polacos, han ido formando sus grupos. No, 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 lo correcto es lo nuestro. Y luego en Occidente, la Iglesia de Occidente, no ha habido mucho problema. La Iglesia de Occidente, que es de inmigrantes. Eran inmigrantes los francos, los germanos, los anglos, los godos, los godos, visigodos, ostrogodos, alanos, que eran cristianos, pero habían recibido el Evangelio de forma errónea, de forma equivocada, pero siempre siguiendo a grupos que van en nomadismo, van buscando la existencia y demás. Entonces, a los de Oriente se les llama ortodoxos porque predicaban la recta doctrina. A los de Occidente se les llaman católicos porque somos en sentido universal. Entonces, estos santos padres, la ortodoxia, santidad, o sea, no bastaba con ir a predicar el Evangelio, no bastaba con ir a anunciar la buena nueva. Hay que ser, consejos vendo, pero para mí no tengo. Muchas veces podemos pedir, eso nos pasa, podemos predicar. Bueno, en Puerto Rico había una frase muy vulgar, pero muy cierta: ponerse a predicar la moral en pantaloncillos. O sea, si yo voy a predicar la palabra de Dios, si voy a predicar una determinada forma de vida, si yo voy a decir que soy católico, apostólico, romano, tengo que ser consecuente con ello. No es decir, yo soy católico, ¿por qué? Porque voy a misa el domingo, mientras estoy en misa tengo... Ahora es interesante cómo vamos a misa con el celular, pues con el celular muchas veces no escuchamos la lectura, entonces supuestamente leemos la... Entonces, o estamos pendientes del teléfono cuando nos suena y demás. En algunas iglesias se han puesto inhibidores de frecuencia, un aparatito que tiene una onda que mientras esté en ese recinto no entra en teléfono, pero eso cuesta dinero. Entonces, muchas veces, ¿para qué vamos a gastar 3, 4, 5, 6 mil dólares en poner un equipo cuando simplemente decir, oiga, cuando entre a la iglesia paga el teléfono? Pero bueno, estamos pendientes de 50.000 cosas, de 50.000 chaviendas, de 50.000 cosas, y no estamos pendientes de la... Pero les decimos que somos católicos, que vamos a misa el domingo, echamos un pesito, 2 pesitos de limosna, protestamos si el cura viene o no viene, el boletín no nos hacemos caso. Entonces somos cristianos, somos católicos porque bautizamos a nuestro hijo, o a nuestro nieto, o a nuestro sobrino. Después ya, normalmente se suelen bautizar, pues eso, con 6 meses, un añito, y ya no van a la iglesia hasta el catecismo a los 6, 7 años, que van más o menos para prepararse a la primera comunión. Entonces, después de la primera comunión, se pasan otros, está en 7º grado, 8º grado, se hacen los cursitos para la confirmación, y ya, se termina la confirmación, y aquí, si te he visto, no me acuerdo. No volvemos a pisar una iglesia hasta que no nos vamos a casar por la iglesia. Eso sí, si el novio o la novia son los dos católicos y no han tenido un divorcio, no han tenido una boda anterior cristiana, católica. Y ya no volvemos a buscar la cura, hasta con suerte, lo buscamos cuando hay alguien enfermo que vaya a los santos óleos. Si a mí me dieran un centavo, es más, que me dieran $1.000 por cada unción de enfermos que he dado en mi vida de sacerdote, no me daba ni para la renta de este mes. Ahora, para las bodas son 10, 15, 20, $30.000 lo que gastamos. Entonces, nos morimos porque si hay una cosa que tenemos fija, todos es que nos tenemos que morir. Entonces, se termina, y ya va siendo hora que nos vayamos preparando. Entonces, ya se acabó todo. Luego esa es otra también, los entierros. Muchas rosas, muchas flores, muchos discursos, mucha foto, mucho ay qué bueno era, ay qué lindo que era, ay qué caritativo que era. Y lo reconocemos en el momento de la muerte. Bueno, antigüedad, recta doctrina, santidad, la santidad de vida. ¿En qué consiste la santidad? En ser consecuentes con lo que creemos. En ser consecuentes con el Evangelio.
Si estamos creyendo en un evangelio, en una palabra de Dios que nos dice, ama, respeta, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Si fuéramos a ser honestos, si vamos a amar como me amo yo a mí mismo, listos estábamos. Pero no, somos católicos o somos de sociales. Vamos para las fiestas en Puerto Rico, para la misa de Aguinaldo en Navidad, en Adviento, en otros sitios las procesiones de Semana Santa. Tenemos que hacer cosas. La santidad es algo más importante. La santidad es poner en funcionamiento aquel compromiso que hemos hecho el día de nuestro bautismo. Miren, a nadie nos obliga a ser católicos, a nadie nos obliga a ser cristianos. Tú puedes ser un musulmán con toda devoción, con todo respeto, judío, lo mismo. Yo conozco muchos judíos que nos dan ciento y raya de aprendizaje en nuestra fe. Nosotros pensamos que tenemos amarrado al Espíritu Santo por el rabo, por la cola de las alas, pero no. Eso que se pide a los santos padres, antigüedad, desde que somos chiquitos. Ortodoxia, recta doctrina, santidad. Santidad es lo que muchas veces nos cuesta. Y ser santo es ser profunda y sinceramente humanos. La Iglesia nos recuerda que para alimentar, por qué ha surgido toda esta doctrina, toda esta parafernalia de libros, de escritos, de meditaciones y de reflexiones, para que vivamos entonces la fe, para que la vivamos con los dones que Dios nos ha dado. Por eso volvemos a lo que decía hace un momento. Había que buscar la sabiduría, tener la sabiduría de reconocer qué es lo que estoy haciendo con mi vida, qué es lo que yo hago con mi vida. Y tengo el manual de la vida, la palabra de Dios. ¿Que la desconocemos? Creo que la desconocemos. Yo habré leído la Biblia en pedazo y pedazo cuántas veces, ni lo sé. Pero el hecho no es leer la Biblia. El hecho no es leer aquellos que nos explican la Biblia, que al fin y al cabo los santos padres son esos los que nos explican la Biblia. No basta con eso. Porque a lo mejor nos invitan a un banquete, viene con langosta, con bistec de los de $100 el steak. Pero a lo mejor nosotros nos conformamos con un plato de arroz y habichuelas, somos más felices. Pues vamos a comer el plato de arroz y habichuelas. Vamos a acercarnos a Dios. Y por eso vamos a encontrar ejemplos de los santos padres. San Agustín tiene más de 500, se han conservado más de 500 homilías. No había costumbre de escribir la homilía. Y ese es los santos padres. Sin embargo, Santa Teresita del Niño Jesús escribió un solo libro. Si no es cuestión de libros que leamos o meditemos, es cuestión de ser consecuentes con lo que nos hemos comprometido. Y efectivamente, tenemos el ejemplo de personas que su antigüedad nos da un prestigio. Es como el vino. El vino puede ser, una botella de vino puede valer hasta $50.000. He visto sitios que tienen $50.000. Bueno, yo si tengo $50.000 para gastarme una botella de vino, quiere decir que tengo que tener mucho más dinero para comerme el bistec con la botella de vino. Pero bueno, pero hay gente que simplemente el, el, el esfuerzo de cada día es el que nos lleva a descubrir a Dios. Y entonces para eso los santos padres están en ese sentido puestos para la enseñanza. Me ha dicho la doctora, que tengo que hablar duro y fuerte, porque si no corro el peligro de perder la voz. Así me ha dicho, la enfermedad que tengo, el comienzo del Parkinson, uno de los efectos colaterales es que las cuerdas vocales también son músculos. Entonces los músculos se van atrofiando y puedo perder la voz. Así que cuando me vean que hable alto, aunque esté en el cuarto piso, pero hablo alto. Y si no, pues ya saben.
Bien, hay otro apartado importante. Santidad de vida, antigüedad, el reconocimiento de la doctrina y aprobación por parte de la Iglesia. La Iglesia tiene un sistema de control, vamos a llamarle así, muy interesante, muy importante. Es un ejemplo de la participación, de la colaboración entre el mundo civil y el mundo eclesiástico. Le explico. Todos hemos oído hablar de la curia romana. La curia romana es, ya el nombre dice la curia, es un nombre romano. La Iglesia lo que hizo fue asimilar las estructuras del Imperio Romano. En el año 313, Constantino está viendo que el Imperio Romano se está cayendo, está demoliendo. Entonces revaloriza, valida la Iglesia, la comunidad, y entonces la comunidad, para sobrevivir, porque piensan que era un grupito de pescadores, un grupito de nómadas, un grupito de comerciantes, un grupito de, de esclavos y por ahí, ¿verdad? Pero no tenían una estructura. Entonces empiezan a organizarse como estructura para la parte civil, para la parte eclesiástica, para la parte social, entonces esa estructura, pues, se están dando cuenta de que aparecen gente predicando por ahí. La exclusiva de predicación la tenemos en la Iglesia. ¿Desde cuándo? La exclusiva la tiene el Señor. Y hay un caso en la Escritura que es bien interesante, que claro sobre esto. Iban volviendo la misión de los 72, iban volviendo, habían estado predicando, etc. Y uno de ellos, creo que fue Juan, le dice: maestro, hemos visto a unos predicando que no eran de los nuestros, y predicaban lo mismo que nosotros. El Señor dice: ven acá, ¿predicaban algo en contra? No, eran de los judíos, no era nada en contra, era bueno, pero no era de los nuestros. Déjate ahora de vainas y de cosas. Si no son en contra de los nuestros, son de los nuestros. O sea, el Evangelio es muy amplio, el Evangelio es muy rico, el Evangelio es muy extenso. Y podemos entender una parte, un 1, un 2, un 3, un 20, un 50, un 100%. Si hay alguien que entiende el 100% del Evangelio, bendito sea Dios. Conocer el Evangelio es vivir del Evangelio, vivir de la palabra de Dios. Esa debería ser en estos días estamos en peleas, que si la Constitución, que si la no Constitución, que si la enmienda de la quinta enmienda, que si no. Pero eso, entonces, con la Iglesia podríamos saber muchas veces rebuscar. Es más fácil. Porque la Iglesia tiene un solo mandamiento: amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento. Eso es lo que... Pero claro, para eso, para 1.000 millones de católicos que somos en el mundo, 1.000 católicos menos, más o menos, somos 1.000 algo, 400 y pico millones a los ortodoxos y 500 y pico. Somos casi 2.000 millones de cristianos, seguidores de Jesús, al menos en papeles. Y claro, organizar un tinglao religioso para 1.000 millones de personas se necesita mucho esfuerzo, mucho trabajo, y cada cual se puede coger por su lado. Pero no, espérate un momentito. ¿Quién es santo? La Iglesia tuvo que definir quién es santo. En plan de broma decía un profesor que tenía: ¿quién es santo? El que está cerca de Dios. ¿Quién es el mártir? El que tiene que vivir con un santo. Pero ¿quién es santo? El que vive cerca de Dios. Y vivir cerca de Dios es vivir cerca del hermano. Que es blanco, que es negro, que es azul, que es colorado, que habla este idioma, que habla otro idioma. Miren, en el condado de Queens, hace unos años, no sé ahora, se hablaban 57 idiomas distintos. Y en el estado de Nueva York hay registradas 38 religiones distintas. En los Estados Unidos hay registrados 85 iglesias católicas distintas. Entonces, ¿quién organiza todo eso? ¿Quién va dando? Entonces hay que organizar y decir: esto es
estos santos padres, esta doctrina es válida, esta doctrina explica, esta doctrina separa. Entonces, los grandes problemas que tuvo la Iglesia en los primeros 1000 años fueron en torno a la naturaleza de Jesús. Si era Hijo, si era Padre, si era el Espíritu Santo, si era... Mientras que eso fue en Oriente. En Occidente se aceptaron esos dogmas. Pero hubo un problema muy serio, un problema que todavía nosotros lo tenemos muy pendiente. Era la incomprensión del idioma. En Oriente se va a hablar el griego, pero sobre todo el siríaco, el hebreo, el arameo, el árabe. Entonces, con todos esos idiomas, toda esa cocha de idiomas, presentar un pensamiento coherente, un pensamiento evangélico coherente. En Occidente fue más fácil. Fue más fácil porque Roma enseguida impuso el latín. Y hasta el día de hoy, las, las normas que vienen de Roma vienen en latín. Cuando el Papa presenta un documento, normalmente el documento oficial es en latín, lo publican en 5 idiomas, en latín, en italiano, en inglés, en francés, en español, esos 5 idiomas por lo menos. Se añaden otros idiomas en portugués, en chino, en árabe, pero al menos 5 idiomas. Entonces, en Occidente hemos tenido otros problemas, pero no el problema del idioma. Por ejemplo, a finales del siglo X, entre el año 990, entre el 950 y el 1050, en ese periodo de 100 años, hubo en la Iglesia 5 papas sirios. Así, sirios que, que tuvieron que moverse a Roma, empezar a funcionar en Roma con la mentalidad romana y demás. Por eso, a la Iglesia, fíjense que la muerte de Santa Teresita del Niño Jesús, por citar una, fue en el siglo XIX, fue en el finales del siglo XX que el Papa Juan Pablo II la declara doctora de la Iglesia, casi un siglo. Santa Teresa de Ávila, muere precisamente Santa Teresa de Ávila es en la semana que viene, el día 15. El día 15 es la fiesta de Santa Teresa de Ávila. Es la primera, junto con Santa Catalina de Siena, que es declarada doctora de la Iglesia. Pero ella vivió en el siglo XVI y la declara doctora de la Iglesia Pablo VI, San Pablo VI. 5 siglos tardaron en leída y reflexionada e implementada esa doctrina es doctrina de madre de la Iglesia. En todo el mundo, en toda la historia, en los 20 siglos de historia, hay declarados doctores de la Iglesia, 33 doctores de la Iglesia. En 20 siglos. ¿Cómo quiere decir? Por eso hoy faltan 5 minutos. Me faltan 5 minutos, ¿no, Mercedes? 5 minutos. Yo que mucho me ha hablado en 5 minutos. Es importante que sepamos que se nos quede clara una cosa. Dios nos da a cada uno de nosotros unos talentos. ¿Para qué? Para que los pongamos a funcionar. Nos ha dado 1, nos ha dado 2, nos ha dado 3, nos ha dado 5. Lo que Dios quiere, lo que San Agustín decía, que cuando Dios nos llame, si no nos encuentra vencedores, que nos encuentre luchadores, que nos encuentre tratando de poner en funcionamiento los talentos que nos ha dado, que dejemos huella en este mundo. No todos vamos a ser premios Nobel de literatura ni de la paz. Por cierto, el premio Nobel de la paz da un poco de respiro. Se lo han dado a una asociación de derechos humanos rusa, a una asociación de derechos humanos ucraniana y a un abogado bielorruso que ha sido perseguido por la defensa de los derechos humanos. No todos vamos a ser premios Nobel de la paz, pero podemos ser el cerrajero que atiende las puertas de la escuela o que atiende las puertas de la factoría. Que nadie sabe ni cómo se llama, pero sabe que por la mañana cuando llegamos las puertas están abiertas, están limpias los salones. Eso es lo que importa. No importa nuestro nombre lo tiene Dios guardado en el cielo. Entonces, ser consecuentes con lo que creemos. Estar dispuestos a defender nuestra vida por nuestras creencias y sobre todo a poner en práctica
los mandatos evangélicos. El mandato evangélico es el amar, el servir, el compartir, el estar cerca de los demás. Bueno, ya no hablo más. Pues,